El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, viene ejecutando el proyecto Vicuña, apoyando a los comités conservacionistas en las diferentes provincias de la región, en la conservación, manejo, mejoramiento, fortalecimiento y transformación de la cadena productiva de la vicuña. Mediante la instalación de módulos, se ha construido cercos permanentes, casetas de vigilancia, tranqueras para la captura, esquila y tratamiento sanitario de las vicuñas, que permite el aprovechamiento y uso sostenible, además del repoblamiento de la especie en otras zonas. Para el mejoramiento de las praderas naturales y asegurar la alimentación de las vicuñas, se priorizó la siembra y cosecha de aguas, con la construcción de reservorios rústicos, zanjas de infiltración, apertura de canales de riego, recuperación de bofedales, abonamiento de praderas que garanticen el crecimiento poblacional de las vicuñas. Se promovió la formalización de los comités de conservacionistas de vicuñas a través de congresos, formación de líderes comunales, de guardaparques comunales y el trabajo organizado de la población. Se viene desarrollando capacitaciones en la transformación de la fibra de vicuña, como tejidos, sombreros, chalinas y todo tipo de accesorios, así como su articulación al mercado a través de promoción de espacios de negociación y la creación de una tienda virtual. Camélidos Cusco, donde se oferta como fibra de vicuña y sus derivados. De esta manera, venimos trabajando y logrando el incremento de la población de vicuñas en más de 20.000 ejemplares, aumentando la producción de fibra año tras año y contribuyendo en la mejora de los ingresos económicos, la calidad de vida y aseguramiento del bienestar de los conservacionistas de vicuña de la región Cusco. Gobierno Regional Cusco, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Proyecto Vicuña. Bien, importantes acciones que viene desarrollando el gobierno regional del Cusco, apoyando siempre a los pobladores, quienes están también comprometidos con la preservación y conservación de las vicuñas en nuestro país. Bien, de esta manera vamos a iniciar con el desarrollo de esta Conferencia Internacional de Conservación e Innovación Tecnológica en Vicuñas 2020, el loro caminante de los Andes. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro primer conferencista. Nos referimos al ingeniero José Verano Quinteros, quien ya nos acompaña el día de hoy y va a desarrollar el tema sobre la normatividad y mercado de la fibra de vicuña. Ingeniero José Verano, bienvenido a esta transmisión en vivo. Buenos días. Muy buenos días con todos. Quiero agradecer la oportunidad que nos brinda el Gobierno Regional del Cusco, el Proyecto Vicuña, el capítulo del Colegio de Ingenieros, el Gobierno Regional, el Ministerio de Cultura y al CERFOR por darnos la oportunidad de participar en esta conferencia internacional y agradecer también la participación de los compañeros y colegas de Chile y de Argentina y también de los del Cusco y nacionales que nos acompañan hoy día. Es cierto, el tema de la vicuña es muy importante para el poblador altoandino y vamos a conversar hoy día sobre la normatividad que rige todas estas actividades y del mercado actual, ¿no? Vamos a hacer una exposición de ese tema. Bueno, Bien, vamos a iniciar señalando también que
si bien es cierto, estamos pasando momentos muy difíciles a nivel nacional, creo que hemos demostrado en muchas oportunidades que el Perú es más grande que sus problemas y vamos a salir también de estos momentos difíciles con el buen criterio que tiene la población y esperemos también que las autoridades puedan realmente tener un criterio adecuado para tomar las medidas pertinentes en beneficio del poblador nacional. Vamos a tocar el tema entonces conversando ya sobre el, no sé si permiten compartirles. Así es, ingeniero. ¿Puede usted compartir pantalla? Perfecto. Bien, hablamos de los camélidos sudamericanos. En este sentido, vemos que tenemos en el Perú 4 camélidos sudamericanos, 2 domésticos, la llama y la alpaca, y 2 silvestres, la vicuña y el guanaco. Aquí tenemos que tener la claridad entre todos que las especies domésticas se manejan relacionadas a las actividades ganaderas y la vicuña y el guanaco, que son especies protegidas por el Estado, son especies silvestres y tienen que ser manejadas con técnicas de manejo de fauna silvestre. ¿Por qué es importante la vicuña? Ya lo han mencionado en este video, felicito al gobierno regional del Cusco. La vicuña es importante porque es una alternativa socioeconómica para el poblador altoandino especialmente. Tiene la fibra más fina del mundo, utiliza mejor las pasturas nativas, ¿no? Su condición biológica hace que estas pasturas no sean dañadas en el área donde habita la vicuña. Estas áreas donde habitan la vicuña son marginales, donde no prosperan otras ganaderías, por eso se constituye el principal recurso en estas áreas. La vicuña es rústica y de manejo silvestre. Están adaptadas a estas inclemencias de altas y bajas temperaturas y a los pastizales pues, que se producen naturalmente en las zonas altoandinas sobre los 3.800 metros de altura donde están las vicuñas. Y es una oportunidad grande para nosotros porque el Perú es el primer productor de vicuña en el mundo. Hablando de normatividad, tenemos que señalar que hay una jerarquía en el marco normativo. En nuestro país, obviamente, la principal y la cabeza de todo es la Constitución política. Luego vienen los acuerdos y tratados internacionales en las que el Perú se suscribe y son de obligatoriedad para nosotros asumirlos a través de nuestras normativas. Estas son expresadas a partir de leyes, decretos legislativos, decretos leyes, ordenanzas que tienen rango de ley, luego los decretos supremos, que generalmente salen para reglamentar las leyes, ¿no? Los decretos legislativos, las resoluciones ministeriales, que son ya, digamos, normativas más específicas, más vinculadas ya a la actividad misma del sector, y finalmente las resoluciones jefaturales, resoluciones directorales, que son ya de materia de la gestión directamente vinculadas a determinada actividad, ¿no? Aquí al lado derecho tenemos una lista de ejemplos, ¿no? De las normativas, de la jerarquía. Hablando de los tratados internacionales, ¿no? Tenemos que mencionar, hay 2 con mayor influencia en las actividades de vicuñas, como son la Convención CITES, que fue aprobada por decreto ley 2180 en el año 74. La Convención CITES es un tratado internacional que agrupa más de 180 países preocupados por el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestre en peligro de extinción. Entonces, estos acuerdos han normado la participación. Recordemos que en el año 74 el Perú todavía la vicuña estaba en peligro de extinción, pero por los avances de la conservación que se iniciaron en la década del 60, obviamente la Convención CITES, luego del censo de vicuñas que hubo en ese año, registró algo de 65.000 vicuñas, autorizó al Perú a la transferencia de apéndice 1 al apéndice 2 de todas las poblaciones. No, escúchame, tiene que ser urgente porque me acaban de cagar a pedo de el uso de marca vicuña de origen y vicuña país de origen es acuerdos que rigen para el caso de las fibras,
transformadas a telas y prendas. Se ha establecido con la Convención CITES como un mecanismo de trazabilidad, pero también un mecanismo que señala el origen legal de la fibra que la manejan todos los países que producen vicuñas, en todo caso Sudamérica. La autoridad administrativa CITES la rige el CERFOR y la autoridad científica el MINAM, ¿no? Como autoridad científica, pues tenemos que acatar las decisiones, siempre ellos dictan un dictamen, emiten un dictamen de extracción no perjudicial, señalando pues que las actividades que todos desarrollamos a nivel nacional no perjudican para el desarrollo de la población de la vicuña. Obviamente con las recomendaciones de caso para evitar que haya este tipo de perjuicios. El otro convenio es el convenio de la vicuña. El decreto legislativo 22984 lo aprobó en el año 79. Surgió como una estrategia principalmente contra la caza furtiva y está conformada por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Para estos países y para los gobiernos que suscriben, la conservación de la vicuña pues constituye una alternativa de producción económica en beneficio del poblador andino. Hay un compromiso, se señalan compromisos de protección y aprovechamiento bajo control del Estado, aplicando técnicas de fauna silvestre y acuerdos sobre silvestría, semicautiverio y acuerdos también en la que se señala que tiene que haber un trabajo diferenciado entre animales silvestres, la vicuña como animales diferenciado de los domésticos. Finalmente, señalarles que hay una página del convenio que la manejamos acá en Perú, pero la ponemos al servicio de los países conformantes del convenio, en la que ponemos a disposición de todos para que puedan realizar consultas sobre acuerdos, sobre manejo de la vicuña que se hacen en los otros países, ¿no? Las que se han publicado. En nuestra normativa nacional tenemos la Constitución Política del Perú, que señala pues que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio del Estado. De ahí comienza la legislación para nuestro recurso de camelídeos sudamericanos silvestres. En el decreto legislativo 653 del año 91, se señala que el Estado otorga en custodia y usufructo el recurso vicuña a personas naturales y jurídicas para su protección y reparamiento de la zona altoandina y manejo sostenible. Luego, en el año 95-94, se aprobó la ley 26496, que es el régimen de la propiedad, de comercialización y sanciones por la caza de las especies de vicuña, guanaco y sus híbridos. Declara, pues, a los camélidos sudamericanos sujetas a protección del Estado, reconoce a las comunidades campesinas como responsables de actividades de conservación, manejo y aprovechamiento racional, y establece un tema de propiedad de recursos. Luego establece también sanciones por la caza, captura o comercialización de vicuñas y sus derivados. El reglamento de la ley de la vicuña, de la 26496, es el decreto supremo 0796 AG, confirma que estos recursos son sujetos a protección, establece un rol promotor del Estado, reconoce a la Convención CITES y al Convenio de la Vicuña dentro del marco jurídico para nuestros recursos, también reconoce a los titulares de manejo, a las comunidades campesinas, faculta a las comunidades también a la incautación de especímenes de vicuñas, establece la comercialización conjunta, prohíbe la exportación de vicuñas, guanacos y sus híbridos, autoriza la saca también, previo informe del CONAX en ese entonces, y establece también el apoyo de las instituciones tutelares. Tenemos que recordar que la caza furtiva es siempre una amenaza latente que tenemos con nuestros recursos, por lo valioso que significa la vicuña. Entonces, el apoyo de las instituciones tutelares está enmarcada en este decreto supremo. Y luego una modificación del decreto supremo 08, que modifica el anterior, y establece que las comunidades campesinas y otras personas jurídicas serán encargadas de acopio, transformación y comercialización de fibra, ¿no? También tenemos otra norma, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de Recursos Naturales, la Ley 26821, que ratifica pues que
los recursos son patrimonio de la nación. Versa sobre la libertad de acceso a los recursos, todos podemos acceder, y el otorgamiento de derechos sobre los recursos a particulares y condiciones para su aprovechamiento, ¿no? Y finalmente, dentro de las leyes que tenemos enmarcadas, las principales que tienen que ver con este recurso vicuña es el Código Penal. En el Código Penal, que está aprobado por Decreto Legislativo 635 y se va actualizando con sucesivas modificaciones. En el capítulo 2, en delitos contra los recursos naturales, los artículos 308 y 308C establecen sanciones por tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Adquiere, vende, transporta, almacena, exporta o reexporta, por ejemplo, tienen privativa sin tener un permiso certificado, tienen pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Obviamente también el que caza, captura, colecta, extrae, posee, también recibe, digamos, esta penalidad de pérdida de la libertad de 3 a 5 años y también con multas que van dentro de 50 a 400 días de multa. Otras normativas nacionales, obviamente dentro de la institucionalidad, la ley 29763 es la ley forestal y de fauna silvestre, que en su cuarta disposición complementaria final establece que el CERFOR es el organismo nacional competente para la administración y conservación de los camélidos sudamericanos silvestres. De acuerdo a lo establecido en la Ley 26496, régimen de la propiedad, comercialización y sanciones, que ya la hemos comentado, y a normas complementarias, respetando las competencias transferidas a los gobiernos regionales. Debemos recordar que en el año 2008 hubo un proceso de transferencia de funciones cuando el CONAX se fusionó primero a los gobiernos regionales y otras funciones fueron transferidas pues al Ministerio de Agricultura y al INRENA. Entonces, respetando estas transferencias que están vinculadas a la ley orgánica de los gobiernos regionales, a la de modernización del Estado, que son normas constitucionales, pues se hicieron estas transferencias. Luego, en el año 2014, se aprobó el Decreto Supremo 014, el régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos silvestres. Tiene por objeto promover y simplificar los procedimientos para desarrollar las actividades de conservación, manejo, otorgados en custodia y usufructo. Ver sobre la declaración de manejo, la captura y esquila, la conducción del Registro Único de Camélidos, el RUCS, sobre extracción y traslado de camélidos, sobre las licencias de uso de marca, movilización de especímenes, comercio interno, exportación y supervisión de los procesos de copio, limpieza y transformación de la fibra, entre otros temas. A raíz de esto, también se aprobó en CERFOR la resolución de dirección ejecutiva en el 2015, la 060, que establece ya de manera mucho más detallada los lineamientos y la guía para el aprovechamiento y comercialización de camélidos sudamericanos, ¿no? Que está relacionado pues a la declaración de manejo como primer documento necesario para poder acceder a estas actividades de aprovechamiento, conservación y aprovechamiento de la agricultura. Otras normativas, tenemos resoluciones ministeriales, la resolución ministerial 281 del año 2009, que aprueba procedimientos administrativos a cargo de las direcciones regionales de agricultura, en cumplimiento pues a lo transferido en la función P de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Como mencionaba, en el 2008 hubo una transferencia de funciones a los gobiernos regionales y había la necesidad de establecerles algunos procedimientos administrativos, ¿no? Alrededor de 81 procedimientos han sido transferidos a los gobiernos, 21 de los cuales son relacionados a los camélidos sudamericanos silvestres, y la diferencia es para los camélidos domésticos. La otra resolución que tenemos vigente es la 766 del 2010, que aprueba los lineamientos técnicos y guías metodológicas para evaluación del estado poblacional de la vicuña, ¿no? En el 2012 hicimos el último censo. Tenemos bajo estos lineamientos y las guías metodológicas que ahora se están trabajando
para una actualización que prontamente seguramente se estará aprobando. La otra resolución, la mencionamos ya quienes me antecedieron, la resolución 428 que establece pues el Día Nacional de la Vicuña al 15 de noviembre, ¿no? Se aprobó y felicito al Congreso que hubo en el Cusco también, que ratificó este pedido en el año 2015, si no me equivoco. Un Congreso Nacional de Manejadores de Vicuña, quienes solicitaron y acordaron establecer el 15 de noviembre como Día Nacional de la Vicuña. Había muchas motivaciones, se terminan las actividades de captura esquila, se inicia prácticamente las etapas de comercialización, con más énfasis de comercialización y transformación, aunque estas actividades últimas se desarrollan todo el año, pero cumple su función. Creo que está cumpliendo el objetivo de incentivar, de hacer reflexionar, y precisamente este evento también es por efectos del Día Nacional de la Vicuña. Hay otros eventos también que se están organizando y que se han organizado ya en estos últimos días por el Día Nacional de la Vicuña. De alguna manera, creo que el objetivo previsto en esta ley está dando sus frutos. Tenemos que concientizar de lo valioso que es el recurso vicuña, del peligro existente siempre por la caza furtiva, del aprovechamiento de nuestros recursos, pastos naturales que tenemos que hacer, de la importancia de mejorar los temas de comercialización. En fin, cuando se estableció esto del Día Nacional de la Vicuña, pues quisimos reflexionar esto, y creo que se está logrando con mucho acierto, con la participación de todos, de los titulares de manejo, de los gobiernos regionales, de los proyectos y de todos quienes participan en esta cadena. Pues tenemos la UCN también, que está programando otro evento muy importante. Entonces, creo que todos debemos felicitarnos por esta agrupaciones, digamos, de estudios, de conversatorios, que finalmente nos van a servir para sacar las mejores conclusiones y mejorar lo que estamos haciendo para seguir adelante. Y finalmente, la otra resolución ministerial que tenemos es la 177, que se implementó como el protocolo para la prevención del COVID en actividades de fauna silvestre que tenían su parte relacionada a las vicuñas por esta pandemia que nos está afectando en todo el mundo. Y no dejar de mencionar a la resolución ministerial 026-219, que modifica el texto único de procedimientos administrativos del CERFO, que es en base a esto donde se tramitan y se hacen las gestiones para las actividades. Todas estas normas pues nos permiten hacer el desarrollo de captura y esquila de vicuñas, que están establecidas entre el 15 de mayo al 15 de noviembre, y recordar simplemente que estas actividades son autorizadas y supervisadas por los gobiernos regionales. Luego de estas actividades de captura esquila viene la limpieza de transformación, ¿no? Hay el descerdado, el predescerdado, el descerdado, la limpieza, el lavado, la transformación en hilos, y posteriormente pues se tienen las prendas, las telas y prendas, ¿no? ¿Y cómo estamos en población? Porque hablamos de vicuñas, pero que sí, seguramente queremos saber y nos preguntamos también cómo anda la población de vicuñas. Miren, en el año 65, en la década del 60, teníamos crisis poblacional y la vicuña realmente estaba en peligro de extinción. Por eso los esfuerzos que he mencionado a través de los convenios internacionales. Teníamos alrededor de 5.000 vicuñas a nivel nacional. Con todos estos esfuerzos de conservación que se hicieron en Pampa Galeras, con la colaboración alemana y los trabajos que se fueron extendiendo a diferentes regiones del país, en el año 2012 se hizo un censo nacional, que ha sido el último, que registró 209.000 vicuñas, ¿no? Estimamos que ahora debemos andar sobre los 350.000 vicuñas solamente a nivel nacional. Es una estimación, obviamente, que tendría que confirmarse. Y a la derecha vemos el mapa del Perú con, graficando, digamos, las zonas, las regiones o los departamentos donde habitan la vicuña y algunos puntos que han sido productos de repoblamiento en Ancas, La Libertad y Cajamarca. ¿Cuánto esquilamos? La línea anaranjada, aquí en el gráfico de la derecha, vemos que a lo largo de los años la obtención de fibra en kilos es
tiene una tendencia de subida. Hay alrededor de 10.000 kilos, bordeando los 10.000 kilos en el año 2019, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos que tenemos con la obtención de la fibra? Tenemos recapitulando, digamos, que hay una captura y esquila, limpieza y embellonado, el predeserdado y el deserdado, luego los hilos, hay hilos cardados, hilos peinados, las telas y prendas, industrial o artesanal, ¿no? Que requieren el uso de la marca Vicuña Perú y marca Vicuña Perú Artesanía. En las fotos podemos observar, por ejemplo, que aquí en el orillo, eso está establecido en nuestras normas, pero también en la Convención CITES, toda tela que se exporta o que se comercializa internacionalmente tiene que llevar Vicuña Perú, en este caso que es el Perú. Las prendas artesanales también tienen esto, si no me equivoco, es de acrylic. Y este es un modelo de cómo se etiquetan las prendas también Vicuña Perú, ¿no? Esto es en acatamiento a los acuerdos de la Convención CITES y del Convenio de la Vicuña. Tenemos normas técnicas aprobadas para captura y esquila, para también limpieza y embellonado. ¿Y cuánto exportamos? Hemos hablado del volumen de fibra. El Perú exporta digamos, de 4.000, 5.000 a 7.000 kilos de fibra de vicuña. Y vemos que Italia, pues, es el país que concentra a la mayor cantidad de fibra o recibe, digamos, es el destino de la fibra exportada, ¿no? Abajo también podemos nuevamente ver que Italia prácticamente tiene el 98, casi el 100% en algunos años de toda la fibra que se ha hecho, se ha exportado. Y queremos mencionar que para cualquier proceso de exportación necesitamos tramitar el permiso de exportación CITES. Ese es el documento, digamos, que acompaña al producto que se exporta, sea fibra sucia, sea fibra deserdada, predeserdada, telas o prendas. Se tiene que tramitar el permiso de exportación CITES en el CEFOR, ¿no? Para eso mencionamos al TUPA, que señala los requisitos, los plazos para poder gestionar este permiso. En cuanto a productos, sí, digamos, tenemos empresas nacionales que están participando como Cori Sports, Incatops, Incalpaca, Mitchell, que son los que producen en el país prendas. Entonces, han exportado productos a Estados Unidos, a Japón, a Chile, a Australia, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en producto fabricado o confeccionado tenemos cierta apertura de mercados. Obviamente la materia prima está yendo hacia Italia, ¿no? En cuanto a la exportación misma de la fibra, vemos que el mayor volumen es la fibra predeserdada, luego la fibra sucia, ¿no? Y más abajo la fibra deserdada y la lavada. Y a la derecha podemos observar que todo el mercado prácticamente de fibra, de materia prima, lo constituye Italia, o digamos que es el país que recibe. Y obviamente, ¿por qué? Tiene una razón, también tiene la tecnología. Tiene una tecnología bien desarrollada en esto, son especialistas en transformación de fibras finas, y pues digamos que es natural que las materias primas vayan ahí, natural en el sentido de que van ahí porque ahí se transforman. Pero creo que necesitamos en este evento de tecnología precisamente encontrar instrumentos tecnológicos que nos permitan darle un mayor valor agregado a la fibra de la vicuña. Hace poco ha habido conversatorios, se están ensayando con equipos que están trabajando el algodón para probar si se pueden trabajar con fibra de vicuña. En este sentido, hay que invocar al desarrollar investigación a seguir avanzando en este tema tecnológico, porque si bien es cierto, tenemos 3 empresas que transforman, obviamente cada uno lo hace de manera privada para sus propios intereses, como está establecido legalmente, pero tenemos que desarrollar para la gran cantidad
de titulares de manejo de vicuña que en este momento tienen un problema de mercado, mirar al interior del país. Si no podemos exportar, pues tenemos que ver qué podemos hacer dentro de nuestro país. Desarrollo de tecnología nos falta, tenemos que desarrollarla, por eso Invocanas, pero también tenemos que desarrollar mucho la asociatividad. Se ha avanzado, no presento mucho, pero hay ya varios titulares de manejo de comunidades campesinas que han iniciado sus experiencias de exportación, por ejemplo, de fibra predecerrada, que le da cierto valor agregado a la exportación directa solo de fibra sucia, pero tenemos que seguir avanzando. De estas vistas podemos concluir que los camélidos sudamericanos, primero la vicuña y el guanaco, se tienen que manejar en forma diferenciada de los camélidos domésticos, con técnicas de fauna silvestre. Y las técnicas ganaderas hay que dejarlas a las alpacas y a las llamas. Los camélidos sudamericanos son especies protegidas por el Estado y la vicuña, como hemos visto, está recuperada de un peligro de extinción a la que fue envuelta en el año, en la década de 60, ¿no? Los dos tratados internacionales más vinculados y actividades de manejo son la Convención CITES y el Convenio de la Vicuña. Existe una normativa internacional y nacional que rigen las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento. Menciono esto casi reiteradamente porque hay mucha gente que se pregunta y dice, ¿por qué para alpaca tengo facilidades, tengo tanto control, pero sí para la vicuña? La vicuña es una especie que estamos logrando recuperarla en la caza furtiva. Estuvo a punto de perderse en la década del 60. Y todas estas normas que versan desde el año 80 prácticamente, ¿no? Todas estas medidas, con unas medidas de prohibición al comercio internacional y luego desde el año 94 que hemos empezado, Ingeniero todas José Luis. estas medidas pues definitivamente nos han permitido la recuperación. Ingeniero José Luis Verano, ¿se puede escucharme? Sí. Ingeniero, tiene 3 minutos para poder acabar con su presentación. Esta es la última ya. Sí, gracias. Ingeniero. Entonces, toda persona natural o jurídica puede acceder a las actividades de manejo y aprovechamiento previo cumplimiento de los requisitos. Es cierto, la mayor cantidad de espacios lo constituyen las comunidades campesinas, que son alrededor de 670, pues alrededor de 400 ya tienen autorizaciones en los gobiernos regionales para acceder a este recurso. La fibra predecerrada es la que mayor volumen se exporta y Italia es el país que recibe el 99% de la fibra que se exporta. Bien, amigos, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de dar a conocer un poco de la normativa y cómo está en este momento el mercado de la fibra de la vicuña. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de esta ponencia. Muy amable a todos. Hasta luego. Ingeniero José Luis Verano, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por participar en esta conferencia internacional representando a nuestro querido Perú. Bueno, ahora vamos a compartir algunas consultas y preguntas que hacen nuestros participantes, primero a través del Facebook, y también quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a nuestros participantes del Zoom a que puedan realizar su consulta sobre la exposición del día que se está desarrollando, esta primera exposición del ingeniero José Luis Verano Quintero. Bien, la primera consulta es del Facebook de Alberto Dorado Rivera y dice, buen día, ¿en cuánto fluctúan los precios por kilo de la fibra de vicuña? Bien, los últimos años el precio de la fibra sucia, que es la que se ha estado comercializando, digamos, ha estado alrededor de $300. Últimamente ha habido alguna crisis de precios, se estuvo pagando 280. Sin embargo, ha habido algunas experiencias también, como Calmex de Puno, que han podido negociar un mayor precio con la exportación. Pero en resumen, diríamos que está alrededor de $300 el kilo de la fibra sucia, en 380 la predecerdada, ¿no? En $600 aproximadamente la fibra deserdada,
y la fibra lavada y deserdada en alrededor de $1.000 el kilo. Bien, ingeniero José Luis. La siguiente consulta es de la plataforma Zoom de Jim Cárdenas y dice, ¿los comités comunales pueden transformar la fibra de las vicuñas que esquilan? Y es que si así los procedimientos se debe seguir para su autorización. Sí. Recordemos que los comités comunales son instancias de las comunidades campesinas y obviamente el titular de manejo es la comunidad y si tiene el interés y la capacidad para hacer transformación, sí lo pueden hacer. Hay que hacer unos trámites de reconocimiento de planta de transformación, de autorización y obviamente cumplir con algunos requisitos que están establecidos en el TUPA para poder acceder. Obviamente todo tiene que estar bajo un estudio de mercado también, ¿no? Porque hay que ver que todo esto funciona. Y en eso quiero invocar a que la asociatividad creo que es la manera de ser más fuertes ante la cantidad y disgregación de oferta que tenemos en las comunidades. Entonces, este llamado es para fortalecer la asociatividad. Bien, ingeniero José Luis, ahora queremos invitar a un especialista que nos acompaña el día de hoy, el ingeniero Lino Orcohuaranca Condori, para que pueda realizar alguna pregunta técnica sobre este primer tema que estamos desarrollando en esta conferencia internacional. Ingeniero Lino, muy buenos días. Muy buenos días a todos los participantes y en especial a nuestro expositor, el ingeniero José Verano, por tan importante exposición que el día de hoy ha efectuado. La pregunta concreta sería, ingeniero José Verano, la ley 26496, a 25 años de su promulgación, ¿aún se encuentra con los fundamentos legales y técnicos vigentes para promover la conservación y manejo de la conservación de la vicuña? Y por otro lado, algún comentario en relación a la ley 30674 que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos. Bien, gracias. Muy importante su pregunta. Como ha visto, he mencionado la ley 26496 dentro de nuestra normativa y está vigente. Obviamente los reglamentos o los decretos supremos ayudan a darle un marco más ágil, como mencioné, por ejemplo, la 014 permitió agilizar muchos de los trámites que se habían establecido con la 007. Entonces, la ley sí está vigente, técnicamente y legalmente está vigente y es muy útil. Respecto a la ley que creó el instituto, debo decir que la que está vigente, su redacción, digamos, no permitió visualizar con claridad las actividades de camélidos americanos silvestres, no permite. Si revisamos sus artículos, tendríamos que ver que casi todo hablan de mejoramiento genético, de producción de la carne, de aspectos relacionados más a alpacas. Y este es el error que vengo observando en distintos proyectos de ley que se plantean. Parece que hay una falta un poquito de coordinación o de conocimientos para redactar las propuestas, porque comienzan con muy buena intención, obviamente, todos queremos mejorar lo que tenemos y lo que estamos haciendo, pero tenemos que sustentar mejor los proyectos y ese sustento debe estar expresado en la normativa. Cuando se redacta la ley, los artículos deben estar con claridad mencionados y sus impactos deben estar también demostrados, digamos, en el documento que se propone. Entonces, por ejemplo, esta ley tiene sus articulados, pero cuando se lee la exposición de motivos, casi todos se desarrollan por la alpaca y no expresan mucho con respecto a la vicuña. Noté también que se crea el instituto que que se viene mencionando respecto a investigaciones, por ejemplo, pero no se dice nada que hay con el INIA, que es un centro de investigación. Entonces, creo que tiene que haber un reajuste en estos términos, en este análisis, respecto a esta ley que crea el instituto, ¿no? Esa es mi opinión personal, de acuerdo a esto.
Bien, ingeniero José Luis, muchísimas gracias. De igual forma al ingeniero Lino por participar a través de la consulta. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis Verano, por compartir a través de este medio su experiencia en este punto. Por supuesto, todos nuestros participantes están agradeciendo que usted haya aceptado esta participación de esta conferencia virtual. También, ingeniero, quiero hacerle entrega de un certificado de agradecimiento que a la letra dice certificado otorgado al ingeniero José Verano Quinteros por su participación en calidad de expositor en la Conferencia Internacional Conservación e Innovación Tecnológica de Vicuñas 2020, el Oro Caminante de los Andes, organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego, el proyecto Vicuña del Gobierno Regional del Cusco, el capítulo de ingenieros o tecnistas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, y la Asociación de Comunidades Campesinas Criadoras de Vicuñas de la región del Cusco, llevado a cabo el 13 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis Verano Quinteros, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Estamos seguros que vamos a contar con su participación.